con un fandom muy fiel. Estábamos viendo los requisitos de la demanda de nulidad. Y de estos requisitos, les pregunto, ¿les quedó alguna duda referente a si cumplen con alguno de ellos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí se acuerdan que lo vimos? ¿O ya no se acuerdan? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, pero a ver, no me puede repetir lo que estaba comentando, no sé por qué mi internet está medio feo. ¿Está fallando mi internet? No, es el mío, profe. Ya. Bueno, ayúdenme con sus camaritas también, por favor, no se les olvide. Les preguntaba, si ustedes al momento de presentar su demanda incumplen con alguna de las fracciones, ¿qué va a ocurrir? ¿Sí vimos ese tema o no? Recuerden. Sí, lo de sí, será improcedente. Ok, a ver, ¿qué más? ¿Cómo que improcedente o a qué se refiere? El artículo 14, en su último párrafo, bueno, penúltimo párrafo. Por favor, vámonos a él, a lo mejor no lo expliqué. Ayúdenme, por favor, con él. Beatriz, ¿me ayuda usted dándole lectura? Sí, profesor, dijo el último párrafo. Penúltimo. Ah, si en el lugar señalado por el actor como domicilio del tercero se negare que éste sea, el demandante deberá proporcionar al tribunal la información suficiente para proceder a su primer búsqueda, siguiendo al efecto las reglas previstas del Código Federal de Procedimientos Civiles. No, perdón, discúlpeme. Es que por eso le preguntaba, porque como que... Sí, no, el que dice cuando se omita el nombre del demandante o los datos precisados. Sí, ok. Cuando se emite el nombre del demandante o los datos precisados en la fracción segunda y sexta, el magistrado instructor desechará por improcedente la demanda interpuesta. Si se omiten los datos previstos en la fracción tercera, cuarta, quinta, séptima y octava, el magistrado instructor requerirá al promovente para que lo señale dentro del término de 5 días, apercibiéndolo de que de no hacerlo en tiempo, se tendrá por no presentar la demanda o por no ofrecer las pruebas según corresponda. Ok, aquí era a lo que me refería y también me lo dijo Lorena hace un rato. Debemos de tener mucho cuidado al elaborar una demanda. ¿Qué quiere decir? Estos elementos que señalé no son si quiero, son indispensables. Y por lo tanto, si omito el nombre del demandante o los datos precisados en la fracción segunda, que es la resolución que se impugna, y la sexta, que son los conceptos de impugnación o los conceptos de nulidad, me van a desechar mi demanda por notoriamente improcedente. ¿Se acuerdan? Recuérdenme, les compartí un ejemplo de estos desechamientos de la improcedencia en un amparo. Sí, creo que nos envió la queja, si no mal recuerdo, porque habían dicho que era improcedente. Sí. Ok, y vean ustedes que ahí hay que debatir. Recuérdenme más o menos de qué iba el caso, que les compartí esa queja de qué era. ¿Ya no se acuerdan o no la leyeron? Para que les diga si prosperó o no prosperó, porque en una de esas, no porque la elabore quiere decir que va a prosperar, ¿verdad? ¿No se acuerdan de qué era?
Creo que están haciendo una llamada colectiva aquí en el tribunal, en el chat. Sí, profe, piqué la de que ya colgué, ¿no? Yo estaba buscando el documento y no sé qué piqué y piqué otra cosa. Sí, no. Error de dedo, no, no, ya estamos conectados todos aquí. Exacto. Estamos conectados, pero todos con cámaras apagadas. Es lo maravilloso de mis alumnos. Espera, ¿No aparece? casi está, son muchos documentos. Me acuerdo haberlo leído y haber compartido ese criterio, pero ya no me acuerdo sobre qué era. Porque sí, ay, no, es que sí ya tiene como, antes, creo que antes de de No, antes, Semana Santa, probé. yo dije antes de la pandemia, no creo. No, antes de la pandemia, no, antes de Semana Santa. No creo que la leí en Semana Santa. Bueno, lo importante es que ustedes entiendan que es más común de lo que piensan que les desechen una demanda. De verdad. Entonces, deben de tener muchísimo cuidado al redactar su demanda. Hay ocasiones que redactamos las demandas, incluso estableciendo, oye, tribunal, eres competente en virtud de esta jurisprudencia que señala, bla, 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 bla. Y con todo y eso te dicen, no, se desecha por notoriamente improcedente. Entonces, deben de tener ustedes muchísimo cuidado. Tal vez no recuerdo si la que les envié era un caso de víctimas que, que creo que la desechaban por no agotar principio de definitividad. No recuerdo. Pero tienen ustedes que conocer todos estos aspectos. En el caso concreto, si usted no me señala la resolución impugnada, no me señala su nombre y no me señala conceptos de nulidad, pues no tiene sentido que admita su demanda, ¿no? Porque no voy a saber ni qué quiere impugnar, ni quién lo quiere impugnar, ni por qué lo quiere impugnar. ¿Quedó claro esto? La única excepción para que me admitan una demanda sin señalar conceptos de nulidad será cuando alegue desconocer el acto porque nunca me fue notificado. Es decir, no puedo presentar una demanda de nulidad si desconozco, bueno, no puedo presentar los conceptos de violación si desconozco de qué se trata. ¿Se queda claro? ¿Cómo me pueden pedir? Sería imposible que se me exigiese tener o hacer un juicio de nulidad, expresar conceptos de violación, si desconozco el acto. ¿Queda claro? Entonces, esto lo tenemos que tener muy presente en cada momento. Ahora, ya veremos este caso, es muy particular cuando afirmamos desconocer el acto impugnado, que decimos, pues es que no sé de qué se trata y entonces no sabemos hacia dónde va. Pero de ahí en fuera,
si no expreso estos conceptos, me van a desechar por improcedente mi denuncia. Perdón, mi demanda. ¿Quedó claro? Ahora, analicemos despacito, Beatriz, el resto de nuestros elementos. Va a haber otros que puedo, otros requisitos, otras fracciones que puedo no cumplir, pero no van a ocasionar que se me deseche por improcedente. ¿Cuáles serán? Serán la fracción 3, 4, 5, 7 y 8, que serían, bueno, un ejemplo sería la autoridad o autoridades demandadas o el nombre o domicilio del particular demandado, cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa, los hechos que den motivo a la demanda, 5, las pruebas que ofrezcan, el nombre y domicilio del tercer interesado cuando lo haya, y lo que pida señalado en caso de solicitar una sentencia de condena, las cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda. Ok, aquí tenemos entonces estas circunstancias. Cuando incumpla alguna de estas, lo que va a pasar es que, ¿qué va a hacer la autoridad? ¿Me lo va a desechar o qué me va a decir? Te va a requerir. Bueno, va a requerir el demanda. Me va a hacer un requerimiento. ¿Por cuántos días? 5 días. 5 días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación. ¿Y qué pasa si no desahogo este requerimiento? Ahora sí se desecha. Vendrá por no presentado. A ver, pero vamos a dividir fracciones. A ver, analícenlo con calma. ¿En todos los casos me tiene por no presentado? ¿O se desecha? En algunos casos también el juez debe prevenir, ¿no? Pues es la prevención. Bueno, aquí la ley le llama requerimiento. Prevención sería como en materia civil, en amparo, que hablan de la prevención. Pero aquí nada más dice, te lo voy a requerir. Pero, ¿qué pasa? Podría ser que depende de las fracciones, porque por ejemplo, si fuera la fracción quinta, que es de las pruebas, se puede admitir la demanda, solamente que tú no vas a ofrecer pruebas. Si es una desventaja para quien la presenta, pero no significa que no la admita. Entonces habría que analizar fracción por fracción. ¿Y le parece si lo hacemos para que no se vayan así, como que el misticismo de la ley? A ver, que es lo que quiero que me digan, porque no en todos los casos se me va a desechar, como acaba de decir acertadamente Beatriz. Si no ofrezco pruebas, me requiere y no desahogo en 5 días, ¿qué va a ocurrir? Pues simplemente admito la demanda, pero sin pruebas. Y pierdes el derecho para ofrecerlas más adelante. A ver, ¿qué más? Entonces desea que lea la fracción y determinamos qué es. Okay. Empiezo por la primera, fracción tercera. La autoridad, autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa. No, pero a ver, tendremos que empezar. Si se omiten los datos previstos en la fracción tercera, justo es lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Perdóneme usted. Fracción tercera, autoridades o autoridad demandada o el nombre y domicilio del particular demandado cuando sea un juicio de lesividad. ¿Qué pasará con esa fracción? Si no la cumples, te van a prevenir. Ok, y pensemos, si no desahogo la prevención, ¿qué pasa? Si nada desahoga la prevención, podría alegar que también desconozco el acto impugnado, por lo tanto no sé qué autoridad es el que lo emitió.
Pero ¿cuál es la consecuencia jurídica? Se va a tener la demanda por no presentada. No presentado. ¿Sí queda claro? Sí. Después veamos, fracción cuarta, ¿qué dice? Los hechos que den motivo a la demanda. Los hechos que den motivo a la demanda. ¿Qué pasa si no señalo hechos y no desahogo el requerimiento? ¿Se tienen por no presentadas? Se tiene por no presentada, exactamente. Fracción quinta, las pruebas. ¿Qué pasa si no desahogo el requerimiento respecto del ofrecimiento de pruebas? Se Se tiene, va. se tiene por presentada la demanda, se admite, pero sin pruebas. Fracción séptima, el nombre y domicilio del tercero interesado si es que existiese. ¿Ahí qué pasa? ¿También se admite? Se admite, ajá, y luego, si no cumplo el requerimiento, Puede ser que se admite, pero se entiende que no hay un tercer interesado. y si después aparece un tercero interesado, pues Se le nada, tendrá que dar. No, no va a pasar nada. no pasa nada, se le llama a juicio. O sea, se le llama a juicio y tendría que reponer cierto, o sea, permitirle actuar, ¿no? Exactamente, pensémoslo de este modo. A lo mejor mañosamente el actor no señala que hay un tercero interesado. Y al momento de contestar la demanda y remitir el expediente, la autoridad descubre o se percata que sí existe un tercero. Lo que va a hacer es llamarlo a proceso. Muy bien. Fracción octava, lo que se pide. Ahí, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué ocurre? ¿Se admite, no se admite? Debería ser que no, se tienen por no presentadas porque es importante lo que vas a pedir. O sea, si no, ¿qué caso tiene? Exactamente. Si no me dices qué quieres, pues va a ser muy, muy difícil que yo te lo pueda conceder. Si no me das una pretensión, es difícil. Ahora, hay que entender la pretensión. Aquí viene un viejo, eh, digámoslo así, apotegma romano, que dice, tú dame los hechos, que yo te daré el derecho. Fíjense cómo todo esto tiene que ver con este tema que ya llevamos 3 clases hablando de los hechos. Así de importante es. Si usted no plantea bien su pretensión, va a ser muy difícil que se la puedan conceder. Cuentan, ¿ubican ustedes quién fue Marco Tulio Cicerón? ¿Quién fue, Lorena? Un abogado muy reconocido en Roma, porque era como célebre por sus discursos y su defensa ante el tribunal de ciertas causas. Fue considerado el mejor abogado en el derecho romano, ¿no? Y tiene
obras que al día de hoy han llegado a nuestras manos. Y dentro de muchas de estas, tienen es una colección en 4 tomos que se llama Discursos. Y a su vez tiene sus memorias. Esta edición de 4 tomos se llama Discursos. La publicó editorial Gredos, que es una editorial que, bueno, les recomiendo si tienen oportunidad de poderla conseguir. Normalmente saca libros, cada 15 días va sacando colecciones de libros clásicos. No sé si lo han visto en los puestos de periódicos. Yo sé que ustedes ya no se asoman a un puesto de periódicos ni por error, pero Gredos le invierte bastante dinero a sus traducciones y son traducciones muy, muy buenas. En esta colección, en lo personal a mí me gusta mucho leer a Cicerón. Allá también en nuestra facultad, en la biblioteca de nuestra universidad, hay ediciones magníficas de, de la obra de Cicerón. La biblioteca Scriptum Griegum, no sé si la conocen esta. Son excelentes traducciones hechas por nuestra universidad. Son ediciones bilingües, griego-español, y muchas de ellas tienen incluso esquemas. Hay una obra de Cicerón que se llama La partición de la oratoria, que si quieren aprender a argumentar, creo que les va a servir bastante esa obra. Esta que tengo en mis manos se llama La invención de la retórica. Pero ¿a dónde voy con todo esto más que parecer vendedor de libros? A una anécdota de Cicerón respecto de esto, de lo que se pide. ¿Qué es lo que quiero que ustedes me entiendan? A veces pensamos que llenar la demanda literal es llenar un formato. Me pide nombre, pongo nombre, pero debemos de ir entendiendo la trascendencia de cada una de estas partes. Como lo que ocurrió con los hechos, donde les decía, pues los hechos no nada más es, bueno, a mí así me lo enseñaron, ¿verdad? Pues nada más pones lo que pasó y ya. Bueno, pues no creo que sea tan sencillo. Es como si a un médico cirujano le dijera, pues nada más le cortas la panza y ya, operas. No creo que sea así, ¿verdad? Requerirá ciertas técnicas. ¿Qué pasa con esto de lo que se pide? Cuenta Cicero que cuando él empezó en esta ejercer su profesión como abogado, en alguna ocasión le tocó llevar un proceso contra el dueño de un viñedo. Recuerden que en la antigua Roma, pues el vino pues, era un artículo indispensable. Y pues llegaban a ser asuntos, digámoslo así, onerosos, asuntos sustanciosos. En esta ocasión, él solicitó el embargo de bienes.
Entonces llega constituido con el pretor y dice que en el viñedo ya lo estaba esperando el dueño del viñedo y un abogado. Cicerón lo describe como un abogado de semblante solemne, cuyo cabello ya mostraba el paso del tiempo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cómo qué, Beatriz? Es que ya estaba grande, que era una persona madura, ya entrando a la tercera edad, en la tercera edad. Ok, bueno, que era una persona ya con arrugas en el rostro y con canas en el cabello, ¿no? Y dice que él, Cicerón, un abogado novo de 20 y pocos años, pues con este ímpetu que nos da la juventud, pues él llegó a su diligencia de embargo. Y al momento de señalar bienes para el embargo, Cicerón dice, pues sin problema, embargo, la vid de todo el viñedo. ¿Saben ustedes qué es la vid? La planta de donde vienen las uvas del vino. ¿Ok? Y entonces se levanta el acta. Cuando le dieron la voz al abogado, que Beatriz dice de la tercera edad, ya casi a 2 pasos del hoyo grande, él no manifestó nada, dijo, no, yo no quiero hacer uso de la voz. Cicerón en sus reflexiones dice, tanta fue mi, mi actuación que dejé sin palabras al abogado. Pasa el tiempo y al cabo de 2 o 3 meses le avisan a Cicerón, Cicerón, ya están sacando todas las uvas del viñedo que embargaste, porque es temporada de cosecha. Entonces Cicerón llega con el pretor, pidiendo ya prácticamente que colgaran a estas personas que habían incumplido con esta determinación judicial del embargo. Y en esta ocasión, este abogado de té solemne, de cara solemne, mejor dicho, sí hizo uso de la voz y le dijo al pretor, a ver, por favor, lee el acta de embargo. ¿Qué fue lo que se embargó? Las vides. Y el racimo de uvas, ¿cómo se llama? Vides. Dice, entonces estamos incumpliendo de alguna forma el embargo. No, tal vez lo que mi joven colega abogado debió de embargar sería las vides con sus respectivos frutos futuros. Y esta fue la lección que obtuvo Cicerón de aprender a pedir. Nos dice en el arte, en este caso él habla del arte de la oratoria, tienes que ser muy puntual, claro y preciso con lo que quieres, porque de lo contrario te pueden dar algo que no quieres. ¿Están de acuerdo? Un segundo, por favor. Entonces, ¿les ha quedado claro esta, digamos, anécdota que nos ha trascendido al día de hoy? Entonces, en este apartado de qué es lo que quiero, lo que se pide, que en otros procesos lo conocemos como la pretensión,
o mejor dicho, en términos procesales, esto es nuestra pretensión. Ahora, algunos abogados acomodan su escrito de demanda tal cual como viene, fracción primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, octava. La ley no señala que lo tenemos que acomodar de esa forma, sino que simplemente se contenga todos los elementos. Ejemplo, si ustedes ven una demanda civil, pues se pone nombre del actor, sus autorizados, a quién demando, domicilio del demandado, y después vienen las pretensiones. ¿Qué quiero? Y aquí la ley nos dice, esto de qué quieres lo pones hasta el último. Bueno, ya es cosa cómo se acomoden ustedes en el aspecto argumentativo. Lo que me interesa es que ustedes consideren que una demanda es un ejercicio de argumentación y debemos de comunicar, debemos de dar a entender bien lo que queremos. Muy bien. Estos libritos así, este que les digo de discursos, trae, como nos decía Lorena, las defensas o las acusaciones que presentó Cicerón a lo largo de su vida. Pero literal, el discurso tal, o sea, digamos, los alegatos o el proceso que llevó a cabo Cicerón. Entonces, si tienen oportunidad y quieren leer, a ver si es cierto que era el mejor abogado de la antigua Roma, pueden darle una checadita a los libros. Hay uno muy famoso, un discurso que se llama En defensa de Murena, que es un clásico en el tema del derecho, ¿no? Cómo defendió en este caso Cicerón a un general que fue acusado de traicionar a la Gran Roma. Entonces, bueno, pueden darles una checadita y creo que les puede gustar bastante. Y de estos mismos existe, les digo, en los puestos de periódico, por lo menos yo los veo ahí salen cada 15 días o algo por el estilo, ¿no? Sacaron también 2 tomos de los discursos de Demóstenes. ¿Recuerdan ustedes quién fue Demóstenes? ¿No? Fue un orador, profesor romano o griego, no recuerdo, que se dice que era tartamudo, pero llegó a ser uno de los eh, mejores oradores de la antigüedad. Exactamente, Demóstenes era griego y cuenta la leyenda, hay como todo, ¿no? Hay 2 Demóstenes, el Demóstenes histórico y el Demóstenes mitológico. Este Demóstenes mitológico es el que nos refiere a Moisés, una persona que tenía una afección en el habla, era tartamudo, se cortó el pelo, se rapó para no poder ser visto, para que le diera vergüenza verse en la calle. Se encerró en una caverna y practicó el arte retórico hasta que el eco que le contestaba lo embelesó. Es decir, hasta que aprendió a hablar. Bueno, eso es lo que dice el mito. A mí me cuesta, bueno, a lo mejor sí puede ocurrir, ¿no? Pero pensemos que Demóstenes también ustedes pueden leer sus respectivas
discursos, acusaciones y demás. De los primeros discursos que se tienen, bueno, se divide su obra en dos partes, discursos políticos y discursos judiciales. En el tomo 2 de esta colección que les digo, viene propiamente los discursos judiciales. Y el primero que tiene es muy interesante. Si ustedes los leen a modo de chisme, porque yo así les digo a mis pasantes, ¿no? Usted agarre un proceso y véalo como chisme. Olvídese del derecho. Ya después el derecho poco a poco llega. Pero a modo de chisme, el primer discurso de Demóstenes es su primer caso. El primer caso, Demóstenes demanda a su tutor y a su curador. Él queda huérfano a temprana edad y su padre deja pues cierta riqueza. Recuerden que en esa época la madre de Demóstenes no podría haberse hecho cargo de nada y por lo tanto se tuvieron que nombrar tutor y curador. Y el caso va precisamente de cómo si Demóstenes los demandó por dilapidar su herencia y no entregar buenas cuentas en su administración. O sea, eso que pasó hace 30, 40 siglos, hoy por hoy pasa todos los días en los juzgados de la familia. Entonces, pueden leerlo aquí y, bueno, poco a poco ir entendiendo un poquito incluso hasta de este derecho ítaco o griego. ¿Sale? Entonces, si tienen oportunidad, chequen esas obras, creo que les van a servir, por lo menos, para ir extrayendo estas pequeñas, estas pequeñas enseñanzas. Muy bien, ¿alguna duda? ¿Ninguna? No, profe. Muy bien. Ahora bien, veamos, recuerden que estamos hablando del proceso ordinario. Este proceso ordinario, pues ya vimos cómo inicia. Recuerden que normalmente esquematizamos al proceso de este modo. Una flecha en una dirección, dividido en fases. Muy bien. A saber, 3 fases. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Cuáles son? O ya no se acuerdan. Fijación de litis y A ver, ¿cuál es la primera fase? ¿Cómo se llama toda la fase? conocimiento. Conocimiento. La segunda, Sistémica. Epistémica. epistémica. Y la última, Conclusiva. conclusiva. Son las 3 grandes fases que va a tener todo proceso. No importa si es civil, penal, mercantil. Y tienen que estar ordenadas de este modo. ¿Puedo concluir antes de tener conocimiento del caso? ¿Puedo concluir antes de las pruebas? No. Pero pensemos que en este momento estamos estudiando la fase de conocimiento.
Pensemos que ampliamos nuestro esquema y tenemos esto aquí. Fase de conocimiento. Ya vimos que la fase de conocimiento inicia con ¿qué? ¿Qué estuvimos estudiando estos días? La demanda. La demanda. Ya vimos cuáles son los requisitos que debe tener la demanda y nos está faltando uno muy importante. La suspensión. Ya hablaremos de la suspensión más adelante, pero ahorita quiero que ustedes vayan analizando esto. Una vez que se presenta la demanda, pues se va a dictar un auto, que ya vimos que podrá ser de admisión, de requerimiento o de desechamiento por improcedencia. Y en su caso, un auto que tiene por no presentada la demanda. ¿Estamos de acuerdo? El único de estos sentidos de la resolución que nos va a permitir avanzar en nuestro procedimiento va a ser el auto de admisión. Cuando se admite la demanda, ordena el emplazamiento. Y les pregunto a ustedes, ¿a qué les suena la palabra emplazar? Llevar a la plaza, Ah, muy adecuado. muy literal, muy literalmente, ¿no? Pero podemos entenderlo como la notificación al demandado de que hay un procedimiento en su contra y cuáles son las pretensiones del accionante. Exacto. Y tienes toda razón. Si nos vamos al antiguo derecho romano, emplazar es justo llevar a la plaza, llevar al lugar público. El emplazamiento en esa época se realizaba en la plaza pública, donde se leía la demanda o se indicaba que Sempronio había demandado a Ticio. Esto con la finalidad que Ticio acudiese a defender sus derechos. Hoy en día, pues no emplazamos en ninguna plaza pública. Hemos cambiado un poquito la forma, pero sigue teniendo la misma naturaleza. Vamos a decir que un emplazamiento es el acto formal por medio del cual la autoridad jurisdiccional hace sabedora al demandado que existe pretensiones en su contra y que tiene el derecho de acudir
a manifestar lo que le convenga. Por lo tanto, con este acto queda interpelado judicialmente por la autoridad jurisdiccional. ¿Sí queda claro? Entonces, es un acto mucho más trascendente que únicamente dar a conocer la demanda. Pero pensemos, a partir de que se ha emplazado, empieza a correr el plazo del demandado para contestar la demanda. Entonces, podemos decir que el siguiente punto que debemos de tratar de nuestra etapa de conocimiento será la contestación de la demanda. Bien. Y en virtud de ello, vamos a hablar de la contestación de la demanda en nuestra siguiente clase. Ahora, esto se va a ir complicando. ¿Por qué? Porque tenemos etapa de conocimiento simple y etapa de conocimiento compuesto. La etapa de conocimiento simple se conforma por la demanda y la contestación de la demanda. La etapa de conocimiento compuesta tiene además ampliación de la demanda y contestación de la ampliación de la demanda. Lo explicamos con calma en siguientes días. Y a su vez, en la misma etapa de conocimiento, puede surgir o no incidentes como es el incidente de suspensión o el incidente de medidas cautelares, que son incidentes de previo y especial pronunciamiento. A ello le dedicaremos también sus respectivas clases. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar nuestra sesión el día de hoy y nos vemos por acá el día viernes. Sí, profe, que tenga buen día. Hasta el viernes. Gracias, profesor. Hasta el viernes. Cuídese, profesor. Muchas gracias. Hasta luego.